Bienvenidos estimados estudiantes del grado 11. En este video vamos a hablar de la introducción a la lógica de programación. Listo, vamos a empezar con la parte conceptual y luego pues poco a poco iré desarrollando ejemplos para que les quede más sencillo el desarrollo de las actividades propuestas. Entonces vamos a empezar por el primer concepto que veíamos, que viene ahí en la guía sobre dato. Entonces, como dice ahí en la definición, pues dato es la representación simbólica, números, letras, gráficos, entre otros, de una característica de un elemento u objeto. Sin embargo, como ustedes saben, nosotros sobre todo en informática o en bases de datos, nosotros pues trabajamos sobre todo símbolos, números y letras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues normalmente aquí tenemos un dato, ¿cierto? Ana como nombre, otro dato, la edad, 20, pero si tuviéramos dirección, ¿cierto? Como dato, pues normalmente va el símbolo numeral, va la rayita, entonces nosotros de esa manera pues representamos los datos. Asimismo, recuerden, un dato como tal solito pues no representa información, porque Ana pueden haber muchas en el mundo, Anas de 20 años pueden haber muchas en el mundo, pero la agrupación de esos datos sobre un solo elemento es lo que lo convierten en información. Listo, entonces si yo estoy hablando de Edinson del grado 11 es porque pues yo tengo muchos datos de él, el nombre de sus padres, de sus no sé, otros familiares, su dirección, su teléfono, y asimismo recuerden que por bases de datos también decíamos que hay unos datos que hacen únicos, ¿cierto?, a las personas. Entonces, por ejemplo, el número de la cédula de él sería su identificador, que lo hace diferente a cualquier otro Edison Beck. Bueno, dentro de los tipos de datos tenemos tres tipos. Pues los datos se representan de cierta manera, pero nosotros pues aquí en informática los vamos a ver sobre todo pues en números y letras, y bueno, también vamos a ver algunos símbolos pues que hacen parte de las características de un elemento, un objeto. En este caso pues pueden ser datos de personas. Entonces dentro de los datos alfanuméricos tenemos los de tipo carácter y los de tipo cadena. Los de tipo carácter pues tienen la propiedad de que simplemente llevan un dígito, pueden ser símbolos, pueden ser números o pueden ser letras, y digamos que en ellos vamos a almacenar información pues de un solo carácter, y un ejemplo de ello podría ser el estrato. Listo, con el estrato nosotros no vamos a hacer operaciones matemáticas, con lo cual iría en este tipo de dato, listo, incluido en esta tipificación. En el tema del tipo de dato cadena, pues ya en ellos necesitamos más de un dígito o un carácter. Puede que por ejemplo solamente se den de tipo de letras, o se puede dar de tipo combinado, es decir, que lleve letras, lleve números y lleve símbolos, como es en el caso de las direcciones. Lo importante es que al momento del almacenamiento se haga dentro de comilla doble, ¿sí? Esa es la diferencia también entre carácter y cadena. Otro tipo de dato es el numérico, y ellos tienen pues una clasificación entre entero y real. El entero, pues los ejemplos que vemos acá, números, pues aquí también nos faltó el 0, ¿cierto? Como 20, menos 5, positivos, negativos, y la parte real, pues los que llevan decimales, ¿listo? También incluyen negativos. En la parte de datos lógicos o booleanos, entonces vamos a tener valores de verdadero y falso que pues estarán denotados por la parte binaria normalmente, donde 1 corresponderá a verdadero y 0 a falso. Entonces, en resumen, recuerden, son 5 tipos de datos. De los alfanuméricos está carácter, cadena. De los numéricos tenemos los enteros y los reales, y por otra parte tenemos aquí de los lógicos o booleanos pues las dos opciones que nos subyacen acá. En la parte de identificadores es muy sencillo, como está aquí en la definición. Un identificador no es más que el nombre que se le da pues a las variables, constantes, funciones, procedimientos y hasta el mismo algoritmo con el que vamos nosotros a trabajar para identificar cada elemento. Un algoritmo pues es la serie de pasos ordenada que se utiliza para pues solucionar un problema o para ejecutar cierta tarea. En este caso pues el sistema va a hacer alguna tarea que nosotros le programemos, y de esta manera nosotros tenemos que crear identificadores para cada una de estas cosas que vayamos a trabajar. Entonces, a continuación vamos a ver las variables en la siguiente diapositiva.
y vamos a ver unos ejemplos de identificadores para esas variables. Bueno, cuando hablamos de variables, decimos que en tema de algoritmos, ellas nos sirven para almacenar datos. ¿Listo? Entonces digamos que ustedes ya aprendieron los tipos de datos que existen. Entonces una variable está conformada por tres cosas. El tipo de variable, ¿cierto? Entonces aquí vamos a definir el tipo de dato que, de acuerdo a la clasificación que ya vimos, se le debe dar a una variable. ¿Listo? Esto es lo primero, el tipo de dato para la variable. Segundo, el nombre o identificador con el que vamos a llamar esa variable. ¿Listo? Y tercero, pues el contenido que vamos a guardar en ella. ¿Listo? O que vamos a almacenar, como dice aquí la palabra. Entonces, por ejemplo, si yo estoy creando una base de datos y quiero crear una cédula, entonces el nombre del campo yo le pongo cédula. Dayana de pronto dice, no, profe, yo no me quiero poner a ponerle toda esa cantidad de campos. Para mí, el nombre o el identificador en mi base de datos va a ser set. Solamente lo voy a dejar con 3 letras. Perfecto, listo. Tú le pones como tú quieras. Y acá, pues vamos a definir el tipo de dato. Entonces, ¿se acuerdan? Si volvemos atrás, en los tipos de datos, yo lo definí como cadena, tipo de dato cadena. Pero profe, ¿por qué escogiste cadena si estás guardando un número? Entonces yo les recuerdo, cuando yo les expliqué acá, yo les dije, se declara como entero siempre y cuando yo vaya a realizar operaciones matemáticas con ese número. Pero yo este número solo lo voy a tener para almacenar la cédula. Entonces por eso es tipo de dato cadena y así sucesivamente con los demás. Yo les explicaba en la clase, por ejemplo, si ustedes van a poner acerca de una persona, si estamos llenando, no sé, algún formulario de salud, a veces hay preguntas donde dicen, ¿es fumador? Entonces ese es un tipo de dato lógico porque vamos a poner sí o no, o sea, es decir, verdadero o falso. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a almacenar en esa variable, vamos a definir el tipo de dato con el que se va a trabajar en esa variable. ¿Listo? Entonces, al momento de nosotros hacer el almacenamiento, miren acá, vamos a tener en cuenta también cómo se debe almacenar esa variable. Si dijimos acá que la cédula iba a ser de tipo cadena, lógicamente al momento de almacenar el número de la cédula, miren yo que uso, las comillas, ¿cierto? Comilla doble. Entonces eso para que lo tengan presente. Los datos reales o los datos enteros, o sea, con los que vamos a hacer de pronto en algún momento algún cálculo, como ustedes ven acá, este es real, ¿por qué? Porque tiene decimal, ¿cierto? Este es entero porque pues no tiene decimales. Y con ellos pues no les vamos a poner ningún tipo de comilla, como les decía, porque con ellos podemos trabajar operaciones matemáticas. Miren la variable booleana o lógica, que si tenemos aquí la persona fumadora, pues yo digo es verdadero o es falso. ¿Listo? Y por último, pues tenemos este estrato socioeconómico. Miren este tipo de dato carácter. Recuerden, el tipo de dato carácter va en una sola comilla, ¿cierto? Y se utiliza cuando solamente va un carácter, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del estrato. Si yo solamente voy a usar un carácter, pues no me lo voy a declarar tipo cadena, porque pues simplemente voy a guardar es un carácter y pues ese es el tipo de dato que viene dado para almacenar este tipo de variables. Es otra cosa importante a tener en cuenta con las variables, como dice ahí en la guía, es el tema de que ellas deben ser, en cuanto al nombre o el identificador, mnemotécnicas. ¿Eso qué quiere decir? Que volviendo al ejemplo acá, que donde pues alguien quiera llamarla, si tenemos un número de cédula y a la variable le quieren poner en vez de cédula set y lo puede hacer, muy diferente que tú me digas, por ejemplo, no, profe, es que yo le quiero poner a donde voy a guardar la cédula pijama. O sea, eso no tiene nada que ver, no va a tener nada que ver. Y si llega el día de mañana, tú te vas de esa empresa y llega otro programador y dice, pero ¿qué es pijama? Ah, tiene que entrar a mirar el contenido y ver que más o menos la nomenclatura de lo que hay ahí ingresado es, pues, no sé, como una cédula y adivinar. Entonces no, eso está mal hecho en dado caso. Entonces siempre pues debe corresponder el nombre pues al contenido de lo que se va a guardar en ello. Asimismo, otra cosa importante que hay que tener en cuenta, bien sea con las variables o las constantes, o hasta
como yo les contaba en la clase virtual, hasta con el mismo nombre del algoritmo es: no llevan tildes. Aquí olvídense de todo lo que aprendieron en lenguaje, ¿cierto? En programación, las tildes olvidadas, los espacios olvidados. Como ven acá, todo va pegado. ¿Listo? Esa es una estrategia que pues se tiene, por ejemplo, para separar con mayúsculas. Eso es opcional. Si ustedes la quieren poner en minúscula, la pueden poner también. O sea, no es obligatorio, pero lo que sí es que nunca va a ir el nombre de la variable con tildes o separada. Listo, va a ir todo el contenido pegado. Bueno, aquí vamos a hablar de las constantes, que como dice la definición, pues son un espacio en memoria que pues en contrario a las variables, lo que hacen ellas es que van a almacenar un valor que se va a ejecutar durante todo el programa o durante todo el algoritmo que estemos trabajando. Entonces digamos que si nosotros vamos a hacer alguna operación matemática y vamos a trabajar con el valor de pi, sabemos que el valor de pi siempre va a ser este, o sea, no va a cambiar en el tiempo. Entonces yo no me voy a poner a toda hora a asignarle a una variable a, entonces le asigno otra vez ese valor 3,14, no, y se va a mantener constante y se declara así, constante. Y acá el tipo de dato, ¿no? Entonces esta es como la nomenclatura para declararlo, constante, o sea, ya no es variable. El tipo de datos, si es real, si es entero, si es carácter, entonces se define aquí también de acuerdo pues al dato que vayamos a almacenar. Lógicamente aquí es real porque estamos viendo que tiene parte decimal, este también, este no tiene parte decimal y es entero, acá vuelve la parte decimal y acá tenemos un tipo carácter para el tema de categoría. ¿Listo? Que por ejemplo a veces hay algoritmos o programas que nosotros siempre vamos a decir que hay una categoría con la que se trabaja en una base de datos un cliente con categoría B por defecto. Entonces si siempre va a ser la misma categoría, si solamente hay una, entonces no nos vamos a poner a toda hora a ingresar la B porque pues ahí estamos perdiendo tiempo. ¿Listo? En el tema del salario, por ejemplo, también es importante dejarlo pues ya a inicio de año. Cada gobierno en un país generalmente establece cuál va a ser el valor y ese se va a mantener estático al menos un año. ¿Listo? Entonces esa constante pues va a quedar al menos un año en el algoritmo con ese valor. Acá un máximo, bueno, eso depende, ¿sí? También es subjetivo y lo mismo los descuentos. Si ustedes, por ejemplo, en un algoritmo ustedes dicen el descuento que se va a dar por cada compra que haga es del 10%. Entonces aquí ponen el 0,10. Bueno, entonces aquí vamos a entrar ya al tema de los operadores y de las expresiones como tal, adentrándonos un poco al tema matemático, dado que como yo les he explicado siempre, en criptografía o en cualquier área de la informática siempre van a ser importantes las matemáticas. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta tres tipos de operadores: los aritméticos, los relacionales y los lógicos. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes por matemáticas, ustedes ya conocen el orden en que ustedes deben hacer las operaciones matemáticas. Esto simplemente es un repaso. Ustedes saben que al momento de que ustedes desarrollen un ejercicio matemático, primero van a resolver lo que está en paréntesis, luego lo que está en lo que se conoce como exponente o potenciación, que lo nuevo que van a ver en este módulo de informática va a ser este símbolo, ¿cierto? El del circunflejo, que es el símbolo de la potencia. ¿Listo? Donde lo vean, ustedes saben que ahí va a haber un exponente. Entonces, ojito con eso. Ese símbolo, si ustedes por ejemplo lo utilizan en matemáticas así acostado para la división, en algoritmos lo van a manejar así, ¿cierto? Con una barrita acostada, y el residuo o el resto de la división, que también se conoce como módulo, lo van a ver, esto es nuevo también, como representado con el símbolo del porcentaje. ¿Listo? Pero entonces vamos disminuyendo a niveles hasta llegar a multiplicación, suma y resta. O sea, ese es el orden en que siempre se deben hacer las operaciones matemáticas, que eso ustedes ya lo conocen por matemáticas, pero lo nuevo que van a ver es que para elevar una potencia vamos a utilizar este circunflejo, para la división vamos a utilizar este símbolo y ese símbolo de porcentaje para el resto de la división.
¿listo? Entonces, cuando tengamos una operación matemática, repito, paréntesis, exponente, la división, el residuo de la división, la multiplicación, suma y resta. Ese es el orden, ¿listo? Primero esto, de último esto. Ahora, en operadores relacionales pues tenemos menor que, menor o igual, mayor o igual. Miren cómo se representa el diferente. Creo que ustedes normalmente en matemáticas lo representan así, pero en algoritmos esta es la manera de nosotros representar el diferente, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. El igual pues va con dos iguales, ¿listo? Entonces ténganlo muy presente que esto aquí ya no se utiliza. Se utilizan los que yo les estoy definiendo ahí en la guía. Bueno, y los operadores lógicos pues tienen tres opciones. Está el y, la conjunción y, que más o menos si ustedes recuerdan el año pasado en bases de datos era como el between, ¿no? Para decir esto y esto, la disyunción o esto y la no negación, ¿sí? Es decir, no esto, o sea, dentro de lo que se puede hacer. Esto igual lo vamos a ir explayándonos con otros ejercicios que tengamos más adelante. En principio vamos a trabajar, por lo menos para las actividades de esta primera guía, con operadores matemáticos. Ya luego nos centraremos con relacionales y iremos mirando también los lógicos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde pues simplemente, como les decía, un algoritmo, un conjunto de acciones o pasos finitos ordenados de forma lógica que se utilizan para resolver un problema. Entonces, un algoritmo pueden ser, así como viene en la guía explicadito, el ejercicio de la forma, como yo les decía también ahí en la clase virtual, de cómo yo ingreso a Netflix, la forma en que yo hago una limonada. Entonces, de cierta manera, el algoritmo se asemeja al concepto de técnica, donde decíamos en técnica o entendíamos que también teníamos que hacer unos pasos, los teníamos que hacer de forma ordenada, ¿cierto? Y de forma de cierta manera personalizada, que le dan como el toque a la forma en que yo lo hago. Entonces lo mismo acá. En el algoritmo, al igual que en técnica, siempre pues vamos a encontrar o vamos a buscar resolver un problema o obtener un resultado a ese objetivo que nosotros nos tracemos con ese algoritmo. Entonces existen tres formas de representar ese algoritmo. Entonces una es la que vamos a ver aquí como descripción narrada, como diagramas de flujo y como pseudocódigo. Yo les explicaba en la clase virtual que esta es la menos utilizada, pero es por la que vamos a empezar, con la que inicia uno cuando se inicia en este tema de algoritmos, para que sea más sencillo y entendamos todo el paso a paso de cómo se representa un algoritmo. Listo, entonces dentro de las formas de presentar un algoritmo está la descripción narrada, como vemos aquí en esta diapositiva, y lo más común es entenderla que pues se describe mediante lenguaje natural. Eso que quiere decir que pues se usan palabras o frases corrientes de las que nosotros usamos así coloquialmente. Por eso estos algoritmos se conocen como algoritmos informales, y como les decía a ustedes, esos son los primeros para adentrarse en este tema de lógica de algoritmos. Entonces aquí vamos a hacer el ejemplo de un algoritmo para presentar un examen supletorio. ¿Listo? ¿Qué es un examen supletorio? Es un examen que se puede presentar luego de unas fechas que establece la universidad si uno no pudo presentar un primer examen. ¿Listo? Es como otro chance que sea. Entonces miren aquí el procedimiento. Entonces dice... también hay otra cosa importante que debemos tener en cuenta, que está aquí subrayadito. Miren el nombre del algoritmo, se llama examen supletorio y va todo pegadito. ¿Listo? Entonces dice, si está dentro del plazo reglamentario, entonces aquí empieza la serie de pasos. Dirigirse a la dirección, solicitar autorización, presentar la justificación, y si le autorizan, entonces ahora descargue el recibo, cancele el recibo, presente el recibo, reciba el formato de autorización, entréguelo y presente el examen. Aquí por otro lado también se valida que si no está dentro del plazo reglamentario, usted no puede hacer la solicitud. Entonces digamos que aquí en el algoritmo definen muy bien cada uno de los pasos de acuerdo pues a ciertas condiciones para poder presentar ese examen supletorio. Entonces miren que ahí no tiene nada de raro, están haciendo una descripción narrada, ¿cierto? Paso a paso de cómo se debe hacer este procedimiento, pero eso no tiene absolutamente nada, como se dice, de programación,
o de, ¿cierto? De esa lógica de algoritmos todavía, simplemente es un paso a paso ordenado. Listo, entonces vamos a ver que la otra forma de representar un algoritmo es mediante diagramas de flujo, ¿cierto? Entonces esto es una parte muy gráfica que no tiene que ver con la anterior, porque como ustedes ven en la anterior lo que hacemos es una narración de los pasos. Aquí sí vamos a hacer pues gráficamente la representación de cualquier problema que nos planteemos realizar. Entonces, básicamente pues son estas los elementos, ¿cierto?, que componen el diagrama, pero pues vamos a mirar la imagen de acá, donde vamos a tener en cuenta que cada vez que nosotros tengamos un problema o una situación para plantear de forma algorítmica, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esto que está aquí, esta forma, para inicio y final, o sea, este va a ser el inicio y el cierre del algoritmo. Este que está acá es donde van a entrar los datos, es decir, por aquí se van a leer las variables del algoritmo. Aquí en la parte de proceso es donde se van a ejecutar los cálculos y al final pues la salida del resultado va a quedar en este símbolo. Entonces esa es la estructura básica, la vamos a tener en cuenta. De pronto para esta guía no tanto, por eso no nos vamos a extender en su explicación, porque eso ya viene pues para la siguiente parte, en el otro periodo, donde vamos a hacer ejercicios más enfocados a diagramas de flujo. Tenemos la parte del pseudocódigo, que pues ahí viene la guía, que es como se conoce como falso código. Pues porque realmente eso no representa ningún lenguaje de programación. Para los muchachos que se van para el tema de la modalidad de sistema, los que están en ese curso y van a ver Python, lógicamente esto se van a dar cuenta que pues no es ningún lenguaje, pero sí se asemeja un poco para entender la estructura de cómo se expresa un algoritmo. Entonces, de igual manera que con los diagramas de flujo, nosotros vamos a tener que unas variables de entrada, ¿cierto? Que como vemos acá, de pronto lo que se hace de manera diferente es declarar el tipo de variable, ¿cierto? Van a ingresar 3 variables que aquí las llamaron bx y t para el cálculo de la velocidad, y va a haber un proceso de cálculo, ¿listo? Y también pues va a haber una salida para imprimir pues el valor de ese cálculo. Entonces, si ustedes miran, tanto las 3 formas, vamos a ver a la otra diapositiva, tienen esa misma estructura. Se van a leer, por ejemplo, en este caso, para hacer el mismo diagrama de flujo de las 3 formas, se van a leer las 2 variables de entrada, ¿sí? En este caso sería x y t. Aquí mira, se lee la distancia recorrida y el tiempo empleado para recorrer esa distancia, listo, que son estas 2 variables. Se hace el proceso de cálculo aquí, se hace el proceso de cálculo acá, se hace el proceso de cálculo acá, y al final se informa el resultado. Entonces aquí miramos, se informa el resultado, aquí se informa el resultado y acá también se informa el resultado. ¿Listo? Entonces, de cualquiera de las formas que se represente un algoritmo, bien sea narrado, diagrama de flujo o pseudocódigo, la estructura de entrada, proceso y salida se conserva. Bueno, y ahora entonces viene la parte chévere de la guía, que pues es la actividad que ustedes van a desarrollar, donde me van a demostrar que aprendieron todo esto que les estuve yo narrando o diciendo a lo largo de lo que llevamos del video. Entonces miren que el primer punto nos dicen que queremos almacenar un dato, ¿cierto? El contenido de un dato, pero que ustedes deben crear el nombre o el identificador para ese dato y deben asignarle un tipo de dato a ese dato a almacenar. Entonces, por ejemplo, si tenemos placa de vehículo, para mí, para Jamie Carolina, ese dato se va a llamar placa B con H. Hasta ahí, para mí, para mi base de datos. No le estoy dejando espacio, no le estoy poniendo tilde, y el identificador, pues el nombre, ¿cierto?, es parecido, de tal manera que yo después me voy a acordar que aquí yo estoy almacenando el nombre de la placa de un vehículo. Asimismo, recuerden, lo voy a declarar de tipo cadena porque la placa de los vehículos es alfanumérica. Entonces yo ahí voy a grabar números y voy a grabar letras. ¿Listo? Recuerden lo que también les decía en la clase virtual. La ñ en programación tampoco existe. Entonces, si aquí van a poner tamaño como palabra completa, ojo, van a poner la ñ porque ya saben que si la ponen mal.
miren que acá hay este símbolo de interrogación. Los símbolos tampoco van en ninguna variable. Entonces, eso también, si ustedes ponen símbolos, pues va a estar errado. Ustedes vieron ya en la variable donde decía es fumador, pero no tenía el símbolo de interrogación, ni aquí ni acá. Entonces, van a definir ustedes cómo le van a llamar a estas variables, cómo yo podría ver en su base de datos el nombre de estas variables, ¿listo? Y el tipo de dato adecuado, ¿listo? Porque a veces digamos, no, profe, por ejemplo, a ver en cuál. En valor de alquiler, pues yo lo puedo dejar entero, sí, pero de pronto tú no crees que si el tema varía, no es mejor dejarlo real. Entonces, si tiene alguna parte decimal, entonces hay que ser objetivos también en el momento de definir el tipo de dato. En el segundo punto, yo simplemente le pongo aquí identificadores o nombres de variables y les pregunto, ¿esta variable, por ejemplo, esta primera, está bien escrita? O sea, ¿realmente yo la puedo guardar en una base de datos así? Entonces la respuesta es que no, ¿cierto? Yo les digo que no y les justifico. ¿Por qué? Porque es una variable que está separada y ya sabemos que nosotros no podemos almacenar variables separadas. Acá viene una con un símbolo, ¿cierto? Entonces los símbolos ya dijimos que tampoco y así sucesivamente, ¿listo? Tienen que mirar el tema de las tildes, el tema de las señas, el tema de los símbolos y todo eso para que puedan decir sí o si no es válida de acuerdo pues a esta retroalimentación que les acabé de dar. Vamos a mirar el punto 3. Entonces el punto 3 es un punto muy sencillo, un punto donde no tienen absolutamente que hacer cálculo de nada. Simplemente de acuerdo a este orden que hay acá, ¿cierto? De los operadores aritméticos que ustedes ya saben. Se resuelve primero el paréntesis, luego el exponente, luego la división. Si la división pues tiene su parte real o enteras, pues el resto, la multiplicación, la suma y la resta. ¿Listo? Entonces en ese orden. Entonces acá yo les digo, les planteo, si yo estoy aquí con la constante pi y voy a multiplicar el radio por la potencia al cuadrado de ese radio, entonces ¿qué hago primero? ¿La multiplicación o hallar la potencia? Entonces ustedes aquí me lo pueden poner, no profe, pues primero la parte exponencial o la parte de la potencia y luego pues hace la multiplicación. Eso es lo que me deben poner acá y de esa manera yo voy a identificar que ustedes ya tienen claro cuál es el orden. ¿Por qué estamos metiéndonos con matemáticas? Porque pues es una forma de que de todas formas, como les digo, las matemáticas siempre van a tener que ver con informática, así repasan, practican y recuerden que en los algoritmos siempre hay una serie de pasos ordenada. Ustedes no pueden multiplicar acá primero sin antes haber hallado ese exponente, ¿cierto? O esta potencia del radio. Entonces, así mismo pasan los algoritmos. Para que aprendan a entender esta lógica de la programación, tienen que ser muy ordenados en los pasos. Y así mismo lo hacen con cada uno de los ejemplos que viene aquí a continuación. ¿Listo? Bueno, y de los 4 puntos planteados para esta semana, este es el que de pronto les puede llevar un poquito más de tiempo debido a que tienen que hacer las operaciones matemáticas como dice acá, de acuerdo a la prioridad de ejecución de dichos operadores. Entonces recuerden lo que les decía en esta parte de la diapositiva, lo deben tener muy en cuenta para el orden. Primero el paréntesis, luego la potencia, tercero la división, dentro de eso pues siguiente el resto de la división o el módulo, luego la multiplicación, suma y al final la resta. ¿Listo? Eso recuérdenlo y yo creo que, mejor dicho, se deben grabar esa parte del video si no se acuerdan en matemáticas porque es fundamental para hacer este paso a paso donde cada una de estas expresiones matemáticas es un algoritmo. ¿Listo? Porque tienen que hacer una serie de pasos ordenada para que me puedan resolver el problema que tiene cada letra. Entonces vamos a empezar como yo les decía. ¿Por qué? Por los paréntesis. Entonces ustedes lo decían ayer en la clase virtual. ¿En qué orden, profe? De izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces resolvemos el primer paréntesis. 3 más 4, 7. El otro,
queda ahí quietico. Listo, lo vamos a hacer paso a paso. Resolvemos el siguiente paréntesis, 5 menos 2, 3. Listo, y ejecutamos las multiplicaciones. Hacemos esta primera de izquierda a derecha, 7 por 3, 21. Y 21 por 3 nos da la respuesta que vemos aquí, que es 63. Listo, entonces vamos a ver, les voy a ayudar con 2 ejercicios más porque pues es importante que ustedes vayan practicando sobre todo este tema para este exponente que me dicen que ustedes pues no lo manejaban en bachillerato, y este otro que es el residuo, ¿cierto? La parte del módulo, que también es una nueva simbología que ustedes pues tienen que aprender a manejar en lógica de algoritmos. Con nuestro ejercicio 2, donde lo que vamos a recordar o vamos a resaltar aquí es el empleo, ¿cierto? De esta nueva expresión, que es lo mismo, ¿cierto? Que tener esta otra de aquí, en términos de los símbolos que ustedes ya conocen, ¿cierto? Es como tener 1.0 dividido en 2.0, lo mismo hace esta rayita de acá, esta simbología. Entonces vamos a empezar paso a paso a pues hacer el orden, ¿cierto? De los operadores aritméticos, recordando que lo hacemos de izquierda a derecha y que lo primero que se hacen son los paréntesis. Entonces vamos a ejecutar esta suma que está aquí en este paréntesis interno, quedando todo el resto de la expresión igual. Entonces aquí solamente sacamos el 5 del paréntesis. ¿Listo? Ahora vamos a ejecutar, ahora a sacar este paréntesis, ¿cierto? Ya sacamos el interno, ahora vamos a sacar este externo porque estamos trabajando de izquierda a derecha. Pero ¿cuál operación va primero? ¿La resta o la potenciación? Lógicamente lo sabemos que la segunda operación que se ejecuta es la potencia. Entonces 3 elevado a la 5 nos da 243 y el resto queda igualito. Entonces acá vemos que nos queda otro paréntesis. Entonces hacemos la división. 1 dividido en 2 nos da 0.5 y ya nos queda todo por fuera del paréntesis en este paso. Ahora nos queda una resta, 243 menos 1 nos da 242 elevado a la 0.5. Hasta acá me pueden dejar el ejercicio entregado. Los que tienen calculadora, pues perfecto, lo entregan con la respuesta. Lo digo para los demás ejercicios, lógicamente. Y asimismo, hoy me preguntaba alguno de sus compañeros, bueno, profe, si yo no tengo calculadora y de igual manera yo quiero presentar una respuesta más explícita, entonces listo, nos tenemos que devolver un poco en matemáticas y recordar este tema de cuando tenemos una potencia decimal. ¿Listo? Entonces vamos a recordar esa parte. Entonces, cuando tenemos una potencia decimal, entonces ¿qué se hace? Se coge pues lógicamente solo la potencia. Listo, aquí en la parte del numerador va a ir la parte que va después del punto, y en la parte del denominador siempre vamos a agregar, un cerito, un 1, y vamos a agregar los ceros de acuerdo a la cantidad de números que vengan después del punto. En este caso, como viene un 5, pues vamos a poner un 0 acá. ¿Listo? Y vamos pues a sacar en esta parte, pues la quinta parte de 5 es 1, y si sacamos la quinta parte de 10 es 2, y nos queda que el resultado de ese exponente es un medio. Entonces nosotros debemos expresar esta base en términos pues de raíz. Entonces para eso hicimos esta operación. Entonces donde el 2 nos quedaría aquí en esta parte de la raíz, o sea que vamos a decir que es la raíz cuadrada de 242. El numerador iría en esta parte, pero pues no lo ponemos, ¿cierto? Ustedes lo ven ahí que no está. No lo ponemos porque pues cualquier número elevado a la 1 pues es el mismo número, ¿cierto? Entonces quedaría así, raíz cuadrada de 242. ¿Qué pasa con este número 242? Hay que descomponerlo, ¿cierto? Y al descomponerlo en factores, pues nos damos cuenta que este número, cuando ustedes lo empiecen a hacer, no tiene una raíz exacta. Entonces estos son raíces inexactas en matemáticas, acuérdense. De tal manera que si yo le saco pues con 2 mitades, pues hasta ahí llega, ¿cierto? Y tengo que buscar pues estos numeritos para yo poder hacer el cálculo. Entonces, ¿qué pasa? Los números que se repiten en esa descomposición van a quedar afuera de la raíz, y el que no
va a quedar adentro de la raíz, con lo cual si ustedes lo quieren dejar hasta acá expresado, también es una forma de respuesta. Y si no, ustedes van a la calculadora y ponen 11 raíz de 2 y les va a dar este valor de 15,5. ¿Listo? Ahora vamos a ver un tercer ejercicio. Bueno, en el punto C lo mismo, tienen que coger ese algoritmo, ya saben, primero los paréntesis y luego van mirando de acuerdo al orden de los operadores aritméticos cuál se va desarrollando. Yo les hice el paso a paso, lo único que pues traje a colación, ¿cierto? Porque algún compañero de ustedes se asustó y me dijo, profe, pero mira, me quedó una base con un exponente negativo, ¿qué se haría ahí? Ustedes lo pueden dejar hasta ahí, ¿listo? Esto ya igual, pues yo ya sé que hicieron pues en orden el ejercicio, en el orden indicado y no hay inconveniente. La cosa es que para el que quiera saber cómo, por qué quitar este negativo, entonces hay una propiedad, ¿cierto?, de las potencias, donde cuando se tiene una base elevada a una potencia negativa, la forma de quitar ese negativo es poner de esta forma. Entonces queda el 1 en el numerador, en el denominador quedaría pues la base elevado a esa misma potencia pero positiva. Entonces les quedaría a ustedes de esta manera la respuesta: 1, ¿cierto?, dividido en esta base que es el 11,5 que ven acá, y estaría elevado, ¿cierto? Entonces aquí pues lógicamente nos faltaría el simbolito elevado a 1,14 y ya nos quedaría positivo. ¿Listo? Entonces para los que tengan dudas lo pueden presentar así o pueden llegar hasta acá. Bueno, y ya con este último ejercicio que les ayudo van a poder hacer los tres últimos de una manera muy sencilla. ¿Listo? Entonces acá lo mismo. Aquí estoy diciendo 9 más 2, 11 sobre 10, pues es esta misma expresión, simplemente para recordar, ¿cierto? Que tener esto así es lo mismo que tener esto que ustedes ya conocen así. Y acá lo que vamos a empezar es a desarrollar paréntesis. Entonces primero este paréntesis de acá, luego pues este paréntesis de acá, luego miramos que es primero multiplicación o división, entonces hacemos la división, aquí luego entonces se aplica la multiplicación, nos da un resultado y tenemos en este caso muy particular, si la respuesta va a llegar hasta acá, porque digamos que eso ya es una división, ¿cierto? En números de dos cifras, que ustedes saben que pues cuando ustedes dividen decimales, lo que uno normalmente hace es que pues para quitar el decimal agrega pues la cantidad de ceros necesarias. Entonces miren que yo acá no me voy a poner a explicarles cómo dividir por 2, pero a lo que voy es que llego hasta aquí para mostrarles que el residuo, ¿cierto? O sea, lo que me queda acá es la respuesta al ejercicio, porque mod, ¿cierto? El módulo de una operación matemática, en este caso de una división, ¿cierto? El residuo, lo que queda es la respuesta al ejercicio. Entonces sí o sí, digamos que eso ya que es algo básico, ¿cierto? Que es pues, digamos que de pronto las otras fórmulas no las recuerden, pero cuando sean, por ejemplo, ejercicios de este tipo, pues sí debemos llegar hasta aquí en la respuesta. Bueno, y en la pregunta 5 vamos a ver cómo se resuelve. Entonces digamos que acá lo que nos dice es que vamos a tener 4 variables de tipo real. Entonces acuérdense que los reales pues son decimales, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Que debemos declarar las variables. Entonces las declaramos de esta manera: real A, B, C y D. Miramos que debemos asignarle a esas variables números entre 10 y 20 a cada variable. Entonces digamos que yo voy a declarar esas dos primeras porque son las que yo voy a trabajar acá. Si ustedes quieren de una vez declaran el valor para A, para B, para C y para D, pero yo solamente voy a declarar estas dos porque son las que voy a utilizar para el ejercicio que les voy a explicar. Entonces en este caso dice que le debemos asignar un número cualquiera entre 10 y 20 a cada variable. Entonces en este caso vamos a asignarle el valor de 10,1 a esta y de 15,1 a esta. Ojo con esto porque digamos que aquí es donde voy a ver el trabajo individual, no van a quedar dos ejercicios iguales porque cada uno le va a asignar el valor a su variable, ¿cierto? Entre 10 y 20 y lógicamente pues ni por coincidencia van a quedar de esa manera, entonces mucho cuidado con eso. Ahora tenemos dos constantes, que es la que vemos acá el 3, la que vemos acá el 5, listo. Entonces
vamos a hacer el reemplazo. Entonces nosotros por orden de los operadores sabemos que para poder ejecutar, como se dice, esta suma, yo primero tengo que hallar el mod de este número. El mod, que es, como acabamos de verlo, pues es la parte del residuo, ¿cierto?, de la división entre este número y este número. Obviamente aquí hice el reemplazo, donde está la B puse el 10,1, donde está la D puse el 15,1 que tengo acá. Entonces lo que yo voy a hacer primero es esta operación para poder realizar el resto de la otra. Entonces digamos que tener esto 15 mod 5 es como tener 15,1 dividido en 5. Entonces acá en esta parte pues tampoco me voy a explayar ahí porque es una división de dos cifras, pero miren que a la inversa, para nosotros quitar esta parte decimal, lo que hacemos es que queda el número acá completo sin el decimal, y lo que hacemos es agregarle un 0 a esta parte. Aquí no nos importa esto, ¿cierto? Simplemente vamos a tener en cuenta el residuo de esa división. Ustedes la hacen como ustedes la hagan normalmente, y lo que importa es traer aquí al ejercicio el residuo. Entonces listo, ya teniendo eso, pues procedemos nosotros a realizar como siguiente paso la multiplicación, y al final pues tendríamos que hacer la suma, ¿cierto?, de ese número que nos da por el residuo que acabamos de hallar, pero pues como sabemos que cualquier número por sumado por 0 es el mismo número, entonces la respuesta pues va a estar dada, ¿cierto?, de esta manera, que A es igual a 30,1. ¿Listo? Entonces ese ejercicio pues ya lo tienen ahí de guía para que lo resuelvan. El último ejercicio para la semana 3, aquí miren lo que dice: hay que hacer en notación algorítmica, que ustedes ya lo vieron y viene ahí también en la guía, las siguientes expresiones matemáticas. Yo les voy a ayudar con la primera y ustedes van a hacer las demás. Entonces en notación algorítmica pues tenemos aquí el primer algoritmo. Ustedes le van a poner el nombre que quieran, si le quieren poner nombre, y lo que van a hacer de acuerdo a lo que yo les explicaba en notación algorítmica es que en la entrada, ¿cierto?, van a ir la lectura de las variables que están en cada expresión. Entonces digamos que aquí, ¿qué tenemos variable? Pues lo que no es constante, ¿cierto? Entonces tenemos de constante el 2, tenemos de constante el 4. Entonces van a leer los valores que están aquí, A, B y C, ¿cierto? Entonces son variables. Entonces luego de que se haga esa lectura, vamos a empezar el proceso de cálculo. Entonces vamos con la parte del proceso, ¿listo? Recuerden que es entrada, proceso y salida. Entonces todos estos cálculos que aparecen acá los tienen que hacer en orden. Recuerden que algoritmo es una serie de pasos ordenados, entonces no se les puede olvidar el orden de los operadores aritméticos. Entonces lo primero que van a hacer es mirar esa expresión. Listo, yo no me voy a poner a repetir todo lo que dije acá, pero ustedes ya saben que pues lógicamente tienen que empezar, para poder resolver esta raíz, a calcular esta potencia. Posterior a ello pues hallar esta multiplicación y hacer pues cada uno de los pasos que ustedes ven acá, para al final tener una salida que va a ser pues finalmente el valor de X, ¿sí? Entonces esto se va a hacer en esta notación algorítmica, y lo tienen que hacer con cada uno de los ejercicios que vienen ahí en la guía. ¿Listo? Bueno, y para la semana 3 viene esta parte de conceptualización, donde ustedes con sus palabras de manera individual van a decir qué entendieron por variable, qué entendieron por constante, por dato, por tipo de dato, por operadores y por expresión. Y tienen que hacer también acá pues la clasificación de cada uno de ellos, de cada uno de los tipos de datos. Ya saben que hay 5, los operadores y las expresiones, y pues esa es la parte como digamos que teórica de la guía. Por otra parte, para la semana 4 pues tienen para desarrollar los siguientes algoritmos utilizando la forma narrada, que fue la que les dije que es como la más sencilla, para que hagan cada una de las actividades que está acá. Entonces ya saben, algoritmo, una serie de pasos ordenada y utilizando la descripción narrada. De esta manera damos por terminado la guía para este mes de trabajo en el área de informática. Cualquier inquietud, por favor al WhatsApp o en las reuniones presenciales todos los lunes a la misma hora. Muchas gracias.